A continuación disfrutarás de una partida excepcional, maravillosa, protagonizada por el cuarto campeón mundial de la historia, aunque esto fue muchísimos años antes de consagrarse como campeón del mundo. Nos encontramos en el año 1911 en Moscú, Imperio Ruso, y tenemos con blancas a nuestro protagonista, el gran Alexander Alyoshin, uno de los mayores jugadores de ajedrez combinativo y de ataque de la historia de este juego, y que además, ya mencioné, terminó siendo el cuarto campeón mundial de la historia, aunque varios años después de esto. Con negras tenemos a un desconocido, a un jugador aficionado, pero que su identidad es realmente un enigma. Pero bueno, antes de ir con la revisión de esta extraordinaria partida, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Alexander Alyoshin con E4, responde el aficionado con E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4 apertura italiana, alfil C5, C3. Las blancas aspiran a consolidar un fuerte centro de peones y con esta jugada apoyan el avance de 4. Es la línea principal de la apertura italiana. Las alternativas son caballo C3, entrando en la apertura de los 4 caballos, luego de caballo F6 de las negras, o bien jugar acá D3 con un juego más lento y por eso esto se conoce también como apertura Yuko Piano. Yuko Piano, concepto italiano que significa juego lento. Pero bueno, en la partida Alyoshin ha jugado C3, el aficionado juega caballo F6, D4, E por D4, enroque, jugada de gambito poco empleada hoy en día. Las líneas usuales empiezan en realidad con C por D4, alfil B4 jaque y acá dos posibilidades para las blancas, caballo C3 o alfil D2. Veamos rápidamente cada una. Luego de caballo C3 sigue caballo por E4, enroque, alfil por C3, D5, alfil F6, torre E1, caballo E7, torre por E4, D6, alfil G5 y esto lleva a juegos bastante complejos. Eso en el caso de caballo C3 luego de este alfil B4 jaque. Ahora, ¿qué pasa si alfil D2? Bueno, esto sigue con alfil por D2 jaque, caballo B por D2, D5, buena jugada, E por D5, caballo por D5, dama B3, caballo C E7, llegando a una posición de peón aislado y por tanto débil al no poseer peones propios a su lado que lo defiendan. Pero bueno, como siempre, te muestro estas líneas alternativas, nada que ver con la partida, para que juntos vayamos aprendiendo más de la teoría de aperturas. Entenderás que esto es necesario para mejorar en ajedrez y no solamente hacer correr las jugadas. Tenemos que aprender diferentes posiciones, esquemas, estructura de peones y todo aquello. Pero bueno, en la partida luego de E por D4, Alyoshin no juega el normal hoy en día C por D4, sino que en plan gambito se decanta por el movimiento enroque. Bueno, la partida continúa con enroque. Este es un error grave que dejará al negro de manera forzada con una lamentable posición sin espacio para respirar. Parece increíble porque luce como una jugada normal de desarrollo, ¿verdad? Pero, reitero, esto va a brindar demasiada ventaja espacial a las blancas. Lo correcto acá, en lugar de este movimiento enroque, es jugar caballo por E4. A lo que sigue C por D4, D5, buena jugada. Esta es la reacción temática en este tipo de posiciones. Esto suele continuar con D por C5, D por C4 y ahora las blancas pueden jugar con dama E2 o dama por D8. Todo va a depender de qué tipo de posición quiera jugar el bando de las blancas. Pero en la partida he mencionado que enroque, tremendo error, el que juega el aficionado. Sigue la partida con C por D4, alfil B6. Para fines defensivos, era mejor ubicar el alfil en E7, donde controla la importante casilla de 6, aunque luego de alfil E7, D5, caballo B8, E5, caballo E8, caballo C3, la ventaja blanca también sería evidente. Pero bueno, en la partida, las negras juegan alfil B6 y ahora las blancas D5. Buena jugada.
El blanco inicia su expansión central que asfixiará totalmente al rival. Esto es más preciso y directo que el movimiento E5, que sería un error, por la réplica D5, donde las negras logran complicar la partida. Uno de los principios de batalla formulados por Steinitz, el primer campeón mundial de ajedrez, fue que el bando con ventaja posicional, para evitar que ésta se evapore, debe actuar con suma energía, con rapidez. Y entonces, luego de alfil B6, la jugada que cumple con ese principio no es E5 como acabamos de ver, sino que este movimiento realizado por Alyoshin D5. Sigue el juego con caballo E7. Los caballos negros no tienen buenas casillas en el centro y deben retroceder. Sigue esto con E5, caballo E8. Las cosas solo van empeorando para el aficionado anónimo. Ahora bien, otras alternativas tampoco hubieran salvado su posición, pero esta retirada es la más indigna de todas. Entonces, digamos que, en lugar de esto, un caballo G4, pensando en entregarse el caballo en F2, en caso de un H3 blanco, hubiera sido algo mejor, entregando dos piezas por una torre y un peón. Pero en la partida se ha jugado caballo E8, las negras empeoran su situación, y ahora D6, buena jugada. Con esto, Alyoshin se asegura una gran ventaja territorial y que el alfil de C8 y la torre de A8 no participen más en la lucha. Sigue el juego con C por D6. Otra cosa como caballo G6 perdía enseguida por alfil G5 y la dama negra es atrapada, excepto que se juegue la desesperada caballo F6, pero aquí las negras estarían para abandonar, ¿verdad? La partida, dicho, se ha jugado C por D6. Sigue el juego con E por D6, caballo G6, alfil G5, otra buena jugada. El orden de jugadas de Alyoshin es el indicado, ya que si se hubiera jugado primero caballo C3, entonces vendría dama F6, que al atacar al peón de D6 permite mayor contrajuego y libertad de movimientos a las negras. Pero bueno, en la partida se ha jugado alfil G5, sigue esto con caballo F6, caballo C3, H6, marcada como dudosa por la máquina, pero al ojo humano es totalmente razonable, y es que las blancas estaban amenazando jugar caballo D5. Bueno, sigue esto con dama C2, bonita jugada, entregando el alfil. Las negras lo capturan, H por G5 y ahora dama por G6, recuperando pieza inmediatamente, y notarás que el peón F negro no puede cazar a la dama porque está clavado, gracias al alfil blanco. La partida prosigue con caballo H7 y ahora caballo D5, brillante. Las blancas entregan su dama a cambio de un ataque ganador. Acá, otra pieza blanca entra al ataque con gran efecto. Y es que si las negras aceptan el sacrificio de dama, se presentaría un vistoso jaque mate. ¿Qué juega entonces el anónimo? Rey H8. Como dije, si F por G6 aceptando el regalo de dama, entonces seguiría caballo E7 jaque, rey H8 y caballo por G6, jaque mate. Espectacular combinación, ¿no? Pero bueno, en la partida se ha jugado rey H8, sigue esto con caballo E7 y ahora dama por E7, entregando la dama. La posición negra ya no tiene salvación. Digamos que si se jugaba este dama E8, por ejemplo, para intentar defender al peón F7, seguiría caballo E5, buena jugada, caballo F6, alfil por F7, dama D8, caballo F5, otra buena jugada amenazando dama por G7 mate, torre G8 y ahora una jugada maravillosa, dama H7 jaque, brillante. Ahora solo habría que capturar de rey, pues si se hace de caballo, seguiría caballo G6, mate. Así es que rey por H7 y ahora mate en 2. Alfil G6 jaque, rey H8 y caballo F7, jaque mate. Eso en caso de dama E8, no entregando la dama, pero el aficionado prefiere entregar su dama para evitar el mate, ¿verdad? Juega este dama por E7, sigue el juego con D por E7, F por G6, caballo E5, buena jugada, y debido a la amenaza de mate en G6, entonces el aficionado anónimo decide abandonar la partida. Acá, para resistir un poco más, las negras podrían jugar D5, pero seguiría caballo por G6 jaque,
rey G8, alfil por D5 jaque, alfil E6, alfil por E6 jaque, torre F7, caballo E5 y las negras, claro, no recibirían mate, pero sufrirían una tremenda pérdida material. Un solo descuido en la apertura fue suficiente para dejar al negro en una posición tan restringida que contra un rival de la talla de Aljochin fue equivalente a una derrota segura. ¿Qué te ha parecido esta partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Espero hayas disfrutado de este juego tanto como yo, y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a más personas a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido enviándote un fuerte y caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Hasta luego!